En este módulo trabajaremos fundamentalmente la noción de hegemonía, la noción que probablemente ustedes hayan escuchado en numerosos discursos, numerosos intercambios, muchos en la vida cotidiana. En los últimos años se ha utilizado mucho esta denominación, desde la idea de medios hegemónicos, a sectores hegemónicos, al gobierno hegemónico. Es una categoría que, como les decía, en los últimos años ha transitado mucho en el diálogo social. No obstante, en este módulo lo que intentaremos es darle la concreta pertinencia a esta categoría, es decir, de qué se habla de fondo cuando se está hablando de hegemonía. Vamos a tratar de desmontar un montón de consideraciones erróneas que por lo menos en su categoría científica aparecerían respecto de ese tránsito social, y por supuesto trabajaremos en su aplicación, como siempre intentamos a lo largo de la materia, concreta con los procesos de producción audiovisual. Para hablar de hegemonía, lo primero que tenemos que decir es que aparecerían dos líneas generales respecto del enfoque de esta categoría. Por un lado, una perspectiva liberal que proviene de la tradición del pensamiento liberal y que, acorde a este pensamiento y que básicamente promueve las libertades individuales frente a los roles de otras instituciones, va a plantear que la hegemonía, y esto lo estamos haciendo en líneas muy generales, es básicamente el poder que se ejerce del Estado, básicamente. La capacidad de dominación que ejerce el Estado. Desde nuestro punto de vista, esta perspectiva es una perspectiva muy reduccionista y que no da cuenta de forma plena del funcionamiento de las sociedades contemporáneas, sobre todo de las sociedades a partir de la instalación del capitalismo en adelante. A partir de eso es que desde el cuerpo de cátedra se adhiere bastante más a otra noción de hegemonía que tiene que ver con la hegemonía desde el pensamiento marxista y concretamente desde el enfoque gramsciano de la hegemonía, el enfoque trabajado por Antonio Gramsci, que fue un pensador italiano que en la primera mitad del siglo XX desarrolló sus trabajos. Todos estos contenidos los van a encontrar en la plataforma y en este aula virtual. ¿Qué se va a entender hegemonía desde este pensamiento? Hegemonía va a ser entonces un proceso de dominación donde se da una relación dialéctica entre consenso y fuerza, pero donde lo que predomina es el consenso. La capacidad de consenso es lo que va a sostener y constituir una relación de dominación como hegemónica frente a otros modos de dominación, como puede ser una dictadura u otros modelos represivos. Recapitulando entonces, hegemonía lo podemos sintetizar como dominación por consenso. ¿Y qué es el consenso entonces? Es la aceptación que hacen los sectores dominados de la validez, de la legitimidad de un conjunto de creencias, de valores, de gustos, de costumbres que son propios de una clase que es dominante. No se trata tanto como por un proceso de aplicación de fuerza y de obligación a aceptar algo, sino de un largo proceso de convencimiento respecto de que ciertos valores son los más adecuados, o en el mayor caso de hegemonía, y aquí aparece una palabrita que también tienen que haber escuchado ustedes, que es la naturalización, un fenómeno en el cual se entiende que un conjunto de valores son los únicos posibles en una sociedad cualquiera. Pensemos, por ejemplo, la condición de la propiedad privada. Desde que nacemos en nuestras sociedades capitalistas, nos movemos en torno a la validez de la propiedad privada. Las cosas son de cada uno de los sujetos o conjunto de sujetos. Esto no siempre fue así. Anteriormente al capitalismo habían muchas experiencias de propiedad comunitaria. Con el capitalismo ya en marcha, si pensamos en comunidades originarias, se mueve la comunicación de la propiedad comunitaria, y en estos procesos es donde se van trabajando ideas. Hoy, en nuestras sociedades, como decíamos,
uno nace y rápidamente aprende el concepto de lo privado, que ya se encuentra naturalizado, parece que viene dado de hecho en la organización de las sociedades. Nuevamente recapitulamos, entonces, hegemonía lo podríamos definir como un proceso de dominación a través del consenso. Consenso entendido como la aceptación que hacen los sectores dominados de un conjunto de valores y creencias que son propios de las sociedades dominantes y que se han reproducido y transmitido a través de diversos mecanismos.